RTV. Los temas que emergen de mi análisis, número uno y fundamental, creo que es un tema muy importante, es que garantiza el control mayoritario del Estado. Y acá quiero simplemente decir, basado en todas las teorías económicas actuales que nosotros enseñamos en las aulas, de los libros, de las investigaciones que se desprende, nosotros sabemos perfectamente bien que las empresas privadas, su objetivo es maximizar el beneficio y ellos tienen una obligación hacia sus accionistas, no hacia el pueblo, lo cual significa que cuando la renta en Wall Street es más alta que la renta en la inversión petrolera, van a poner la plata en Wall Street. Que esto fue lo que pasó justamente con Repsol en Argentina y por eso perdieron la concesión. Todo el mundo hablaba que lo de Repsol en Argentina era un ataque al sector privado y todo eso, pero en realidad surgió que Repsol no estaba haciendo lo que tenía que hacer y por eso se la dieron a Chevron. O sea que acá no hubo tampoco un cambio tan radicalizado como los medios de comunicación en su momento lo dijeron. Simplemente una compañía decidió no hacer lo que tenía que hacer y le sacaron la concesión, y me parece muy bien, porque en realidad no estaban explorando, en un momento que se necesita energía en Argentina. Lo mismo pasó con Enron en su momento, en Estados Unidos, cuando toda la costa oeste, la costa este de Estados Unidos quedó sin electricidad por unos días, y fue porque Enron no había puesto el dinero para mantener la capacidad necesaria para satisfacer la demanda, y fue durante un verano y yo estaba viviendo ahí. Me acuerdo que la compañía donde yo estaba viviendo en California era pública y ahí tuvimos electricidad. Y la razón había sido que la compañía pública estaba funcionando en función de cómo funciona el Estado. Es decir, si el Estado funciona bien, adecuadamente, lo hace en función de las necesidades sociales de la gente. Entonces no tiene una obligación a los accionistas, porque los accionistas del Estado son la gente, los votantes, la gente y los representantes. Entonces el Estado tiene que trabajar en función de los representantes y de la gente que votó a sus representantes, el pueblo. El sector privado tiene que trabajar en función de los intereses de los accionistas, lo cual significa que básicamente el sector privado, por ley, tiene que especular. El sector privado por ley tiene que especular, porque tiene que maximizar la ganancia. El sector público no tiene esa obligación. El sector público tiene una obligación de minimizar el costo de los servicios, pero tiene que prestar el servicio. Por eso yo creo que es fundamental conceptualizar que el Estado tiene que tener un control mayoritario sobre todos los recursos estratégicos del país, no solamente sobre los hidrocarburos, sobre todos los recursos estratégicos, incluyendo los recursos humanos y la formación de capital, que es un debate que es muy profundo, que en este momento estamos teniendo en Estados Unidos. Y si no me lo creen, pueden leerlo a Paul Krugman, Joseph Stiglitz y compañía, que todo el mundo está hablando de exactamente lo mismo. La intervención estatal como arma fundamental de defensa de los derechos del ciudadano en general, y no únicamente para controlar el petróleo. Por la forma en que está escrito esta nueva ley, promueve la participación democrática, participativa y deliberativa de la población. Es decir, cada vez que se hay que tomar una decisión, no va a quedar en manos de solamente un cuerpo ejecutivo o legislativo, sino que va a ser consultado a varios niveles. Y esto es fundamental, sobre todo, para los latinoamericanos. Nosotros tenemos una larga historia. No la voy a repetir acá, no viene a hacer eso, pero todos sabemos perfectamente a qué me refiero. Y es fundamental y es importante que nosotros hagamos un esfuerzo para consolidar la democracia, para que la gente aprenda a vivir en democracia. No importa, no tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que tener democracia. La democracia es caótica, la democracia es complicada, pero este proyecto lo que hace es sustenta y promueve el proceso democrático por la forma en que está escrito. Por eso también es importante. Por eso digo, contribuye a consolidar el régimen democrático, y en varias instancias el proyecto de ley exige la participación del Poder Legislativo. También defiende la inversión en capital humano y físico, porque, y esto también lo hicimos en Argentina, lo hicimos en Tierra del Fuego, con la compañía Apache, cuando estábamos negociando con ellos, y con la compañía Total, les dijimos: ustedes tienen que contratar gente de acá y tienen que usar los recursos de acá. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad, y lo que la gente no piensa, es cuando una persona se educa
en un país se educa generalmente con los impuestos de toda la gente, no solamente la gente que tiene educación, pero la cantidad de gente que con sus impuestos aporta cuando compra algo, cuando gana dinero, aporta al Estado para que el Estado después use ese dinero en educación, en salud pública, en infraestructura para que la gente pueda moverse de un lado al otro, en transporte, en provisión de electricidad, en provisión de gas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes le piden a las empresas que tengan que usar todos los recursos físicos y humanos primero producidos en el Paraguay, ustedes están de alguna manera invirtiendo y tratando de volver a sacar rentabilidad de toda la inversión que hicieron sobre el capital humano que ahora va a ser empleado por estas empresas. Entonces, desde el punto de vista económico, este no es una cuestión de nacionalismo. Acá nadie está hablando de vamos a nacionalizar, ustedes tienen que venir acá, hacer lo que nosotros decimos y contratar a la gente porque estos son paraguayos. No, ustedes tienen que venir acá y utilizar los recursos humanos y físicos, el capital físico, el capital humano sobre el cual nosotros venimos invirtiendo hace muchos años. Esta es una cuestión económica, esta es una cuestión financiera, más allá de la política. No se puede únicamente, no es una cuestión moral, ética, es una cuestión económica, es una cuestión financiera. Hay que sacar rentabilidad sobre lo que venimos invirtiendo todos en la región hace tantos años y que muchas veces está desvalorizado por cuestiones de orden geopolítica. Y una cosa muy importante también dentro de este proyecto, y creo que esto es un debate que se viene teniendo en todos los países, incluyendo Estados Unidos, es que las cosas que pasen en Paraguay sean manejadas dentro de las cortes paraguayas. O sea, ustedes obviamente saben perfectamente, ven la historia de las bulas papales, eso no lo tengo que explicar. Yo creo que es muy importante que las disputas que tomen lugar acá sean resueltas acá. Esto lo venimos aprendiendo históricamente, esta ley propone eso y yo creo que no me imagino que ninguna empresa, porque a esta altura prácticamente todos los países lo están haciendo, e inclusive ustedes saben perfectamente bien que el gobierno de Estados Unidos cuando no le conviene decide que no va a aceptar las resoluciones de las cortes extranjeras, por ejemplo, en derechos asociados con los derechos humanos. O sea, no sé por qué otros países no pueden hacer lo mismo cuando conciernen sus recursos naturales. Muy importante de esta ley, yo creo que es central, es que relativamente a la ley existente, esta ley toma en consideración explícitamente y en forma vinculante los derechos de los pueblos originarios. Y ustedes saben perfectamente bien por la historia lo que esto significa. Yo les imploro y les suplico, tanto a miembros de un partido como del otro, de cualquier espectro, ustedes están sentados sobre una gran riqueza que se va a incrementar sobre el tiempo. Lo menos que pueden hacer, lo menos que se deben para ustedes mismos como paraguayos, sea cual fuere su preferencia política, es tomarse el tiempo que necesitan para poder evaluar estas propuestas y estas concesiones. Por eso es fundamental que le presten mucha atención a este proyecto de ley, porque este proyecto de ley va a contribuir al desarrollo físico, económico, social, humano y político del Paraguay. Muchas gracias. Y nuestra empresa petrolera no tiene recursos como para invertir. Nosotros no tenemos una PDVSA, no tenemos una Petrobras, ni siquiera tenemos una YPF. Entonces, necesariamente tenemos que pensar en que se deba hacer una sociedad, en la mayor parte de los casos, ¿no es cierto? Está abierta también en nuestra ley, también se mantiene la posibilidad que Petropar por sí sola pueda hacer prospección, exploración y explotación de hidrocarburos, pero que se abra la posibilidad de que se pueda o bien asociar a una empresa estatal petrolera de la región o fuera de la región incluso, o bien se pueda asociar a una empresa privada o mixta y en ese caso vía licitación. Y en todos los casos con aprobación del Congreso. Pero lo primero, decía, era el control del Estado, que yo creo que es muy importante, y partir de un margen en ese mismo sentido, si se tiene el 51% de las acciones, de un beneficio mínimo también del 51%, no ya 10 o 14%,
Se prevé también, y voy a hacer un cálculo muy grueso ya en relación a los beneficios, se prevé también un 30% de impuesto a la renta, o sea, ahí llegaríamos ya a un 66% si la empresa tuviera cerca del 50, 49%, y se prevé también algo que se ha manifestado, que es el 5% de beneficios directos a las comunidades indígenas, 5%. O sea, con eso llegaríamos a redondear un 70% de beneficios, entre un beneficio directo a las comunidades indígenas afectadas y un 60, o sea, 2/3 para el Estado, o sea, en torno a un 70%. Ojo, la empresa privada transnacional tendría también un 30%, o sea, tendría algún porcentaje de y estaría asociada al Estado, o sea, lo cual le daría también una gran... asociarse al Estado un gran privilegio en el fondo, ¿no? De una gran estabilidad y un panorama muy claro. En el caso del Presal y Petrobras, pero todas las empresas extranjeras se mueren de ganas de estar asociadas con Petrobras, o sea, eso es así, ¿no es cierto? Y en general, yo creo en el YPF también, en el caso de Argentina ha ocurrido así, en el caso de Bolivia también, o sea, no estar asociado al Estado no es de ninguna manera un problema, sino es un privilegio. De ahí que, y ahí yo pasaría a insistir, la otra cuestión, que es la cuestión de los controles y la constitucionalidad. Mientras tenemos que en la ley de alianza público-privada es el Ejecutivo el que firma los contratos, puede haber tribunales internacionales que entiendan, el Congreso no tiene por qué aprobar los contratos. En este caso, aun si fuera una concesión para Petropar, se prevé que el Congreso apruebe. Visítanos en Twitter, @RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com/Radio TV Nuevo Paraguay o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita crece desde el pie.